Lucas, capítulo 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 y en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Vamos a hacer una segunda lectura bíblica, también en Lucas capítulo 15, y ahora leeremos el resto, la parte que nos queda de este capítulo 15 de Lucas, que son los versos del 11 hasta el 32. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar por él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido
y es hallado. El tema de este mensaje esta mañana es el gozo de Dios, el gozo de Dios. No es un tema del que se hable mucho, ¿verdad? El gozo de Dios. Dios experimenta gozo. Hemos leído este capítulo 15 del Evangelio según Lucas. ¿De qué trata este pasaje de la Biblia? ¿Cuál es el tema principal? Pues es precisamente el gozo de Dios. Su gozo en la salvación de personas espiritualmente perdidas como nosotros. Y hay 3 historias aquí en este capítulo, 3 historias que contó el Señor Jesucristo. Primero, una historia sobre una oveja perdida, del 1 al 7. Luego después, otra historia sobre una moneda perdida, del 8 al 10. Y finalmente, una tercera historia sobre un hijo perdido, del 11 al 32. Pero ¿por qué contó Jesús estas 3 historias? Jesús estaba de camino a Jerusalén. Iba a Jerusalén para morir en una cruz romana, para salvar a pecadores como nosotros. Y en ese camino hacia Jerusalén, hacia la muerte, conoció a muchas personas y habló con ellas. Y en muchas ocasiones también comió con ellas. ¿Sabéis cuántas veces en este Evangelio, según Lucas, encontramos a Jesús comiendo con diferentes personas? Por lo menos 8 o 9 veces le encontramos comiendo a la mesa con diferentes personas. Fijaos cómo empieza este capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe. Y ahora fijaos, y con ellos come. Y con ellos hasta come. ¿Con qué personas estaba Jesús comiendo en aquella ocasión? Se nos dice que estaba comiendo con publicanos y con pecadores. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, y con ellos estaba comiendo. ¿Quiénes eran esos 2 grupos de personas, los publicanos y los pecadores? Los publicanos, como todos sabréis seguramente, eran los cobradores de impuestos en aquel entonces, tan despreciados por la gente, por el hecho de que estaban trabajando para los opresores romanos y haciendo daño a sus propios compatriotas judíos. Y los pecadores eran las personas consideradas las más bajas de todas, los ladrones, las prostitutas y otras personas por el estilo. Y con ese tipo de personas Jesús estaba comiendo en aquella ocasión. Y había allí otras personas, ¿verdad?, observando y criticando a Jesús por lo que estaba haciendo. Los que dijeron, Jesús, a los pecadores recibe y con ellos come, estaban totalmente escandalizados. ¿Quiénes eran estos? Pues, como sabréis, eran los fariseos y los escribas. Eran algunos de los líderes religiosos en aquel entonces. Pero ¿por qué estaban criticando a Jesús por lo que Él estaba haciendo, hablando y comiendo con esos publicanos y pecadores? Pues porque en la opinión de ellos, de aquellos fariseos y escribas, Jesús no debía estar codeándose con gente así, con publicanos y pecadores. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús al escuchar las críticas de aquellos líderes religiosos? Pues les contó a ellos, fue a ellos a quienes Él contó estas 3 historias que llamamos hoy parábolas. A aquellos fariseos y escribas les contó las 3 historias que tenemos aquí para explicar por qué Jesús recibía a los pecadores y por qué comía con ellos.
Las tres historias son distintas, pero son muy parecidas. Las tres historias contienen los mismos 4 actos, si me permitís usar esa palabra, como si fuera una obra de teatro con 4 actos diferentes contándonos la historia, y podemos también dividir estas 3 historias en esos 4 actos. Acto primero, la pérdida es el primer acto en esta obra. En la primera historia, un hombre pierde una de sus 100 ovejas. Versículo 4, lo hemos leído. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde, ahí está, la pérdida, si pierde una de ellas, no deja las 99, etcétera, etcétera? En la segunda historia es una mujer quien pierde también, pero una moneda de mucho valor. Versículo 8 dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, etcétera? Y en la tercera historia, un padre también pierde a uno de sus 2 hijos. Versículos del 11 al 13. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. ¿Qué quiso decir entonces Jesús a aquellos líderes religiosos del judaísmo con estas 3 historias? Pues quiso decirles, ¿queréis saber por qué estoy con estas personas? Personas a quienes vosotros, los fariseos y los escribas, despreciáis tanto. ¿Queréis saber por qué yo estoy con ellos? Porque ellos me necesitan, porque están perdidos, espiritualmente perdidos. Por eso estoy con ellos. Por cierto, también los fariseos y los escribas estaban igualmente perdidos, con la diferencia de que ellos no se daban cuenta de ello. Pero ¿y nosotros? ¿Y nosotros? Según la Biblia, todos nosotros también nacimos tan perdidos como aquellos publicanos y pecadores, y tan perdidos también como aquellos fariseos y escribas. Sí, todos nosotros nacimos en esa misma condición espiritual. Todos nosotros fuimos concebidos en pecado, como escribiría el rey David. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y no fue solamente David. Todos nosotros fuimos también concebidos en pecado y nacimos pecadores. Y todos nosotros sabemos muy bien pecar. Si queremos aprender inglés, vamos a clases de inglés, ¿no? Si queremos saber tocar el piano, pues vamos a clases de piano. Pero ¿cuántos de nosotros hemos ido a clases de pecado? Es ridículo hacer la pregunta, ¿verdad? Porque nosotros sabemos por instinto, sin necesidad de clases, sabemos muy bien cómo pecar. Nos sale de forma natural. Nadie nos lo tiene que enseñar. Ya lo hacemos. Y todos pecamos con nuestros pensamientos, y con nuestros deseos, y con nuestras palabras y con nuestros hechos. Y todos pecamos en lo que hacemos, pero también en lo que no hacemos, que deberíamos hacer y no lo hacemos. También en eso pecamos. Nuestra situación por defecto delante de Dios es que estamos todos perdidos, espiritualmente perdidos. Y sabéis, es tan importante que todos entendamos esto. Porque si no nos vemos como espiritualmente perdidos, no sentiremos nuestra necesidad de que Jesús nos encuentre y nos salve. Es más, si no nos vemos como espiritualmente perdidos, seremos exactamente iguales que aquellos fariseos y escribas. Nuestra única esperanza de ser salvados, de ser rescatados, está en aceptar el hecho de que estamos perdidos
y que necesitamos ser salvados. Y espero que tú te sientas necesitado, necesitada esta mañana. Si todavía no has experimentado la salvación, que sientas urgentemente la necesidad de que el Señor te salve incluso hoy, porque es nuestra mayor necesidad, la de ser salvados, porque estamos perdidos. Así que acto primero, la pérdida. Y ahora pasamos al acto segundo, la búsqueda. En la primera historia, el hombre que pierde una oveja sale a buscar su oveja perdida. Versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Es la búsqueda de la oveja perdida. Y en la segunda historia, la mujer que pierde su moneda de tanto valor también se pone a buscar la moneda perdida. Versículo 8. Y en la tercera historia, el padre busca a su hijo perdido. Pero es así. Lo hace, el padre sale a buscar a su hijo perdido. ¿Dónde lo pone? ¿Acaso no se limita el padre a esperar en casa hasta que su hijo perdido vuelva a casa? Fijaos en el versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. Y ahora fijaos en estas maravillosas palabras. Cuando aún estaba el hijo lejos, lo vio su padre. Y mi pregunta es, ¿cómo es que lo vio su padre si aún estaba lejos? ¿Qué significa lejos? 1 kilómetro, ¿tú podrías ver a tu hijo a 1 kilómetro? ¿O serían 10 kilómetros, aún estaba lejos, o 20 o más kilómetros? No lo sabemos. Lo que sí sabemos, en el versículo 13 nos lo dice, ¿a dónde había ido el hijo? Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, ahora fijaos, se fue lejos a una provincia apartada. Como si fuera a otro país. Y ahora está volviendo a casa. Sí, pero todavía está lejos de casa. El padre tenía unos prismáticos muy potentes para poder ver a su hijo que estaba a muchos kilómetros todavía de casa. ¿O tenía la visión de rayos X de Superman? No. El padre había salido de casa en busca de su hijo. El padre salió de casa para buscar a su hijo y por eso pudo ver a su hijo cuando éste aún estaba lejos de casa. Porque su padre ya le estaba buscando. Igual que el hombre en la primera historia y la mujer en la segunda historia, el padre también en esta tercera historia sí sale a buscar a su hijo que estaba perdido. Más tarde en este evangelio de Lucas leemos estas maravillosas palabras que son un resumen del evangelio. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y era eso lo que Jesús estaba haciendo en Lucas capítulo 15, cuando Él estaba recibiendo a aquellos publicanos y pecadores y comiendo con ellos, estaba buscando a los que se habían perdido. Y hoy
hoy lo sigue haciendo. Esta es la buena noticia. Que Jesús todavía anda buscando a personas perdidas como nosotros, como yo y como tú. Por eso hay esperanza para nosotros, para todos nosotros. Da igual quiénes seamos, pero hay esperanza para todos los que estamos aquí esta mañana. Porque Jesús, el Salvador, sigue buscando a personas perdidas como nosotros. Gloria a Dios. Acto primero, la pérdida. Acto segundo, la búsqueda. Y ahora pasamos a acto tercero, el encuentro. El encuentro. En la primera historia, el hombre encuentra su oveja perdida. Versículos 4 y 5. Va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y en la segunda historia, la mujer también encuentra, ¿verdad?, su moneda perdida, el 8 y el 9. Busca con diligencia hasta encontrarla y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, etcétera, etcétera. Y en la tercera historia, el padre también encuentra a su hijo perdido. Versículo 20. Levantándose, es decir, el hijo pródigo vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y en el versículo 24 leemos, porque son palabras del padre, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, es hallado. El padre también, al igual que aquel hombre y aquella mujer, el padre encontró a su hijo que se había perdido. Y en un sentido, volviendo a la situación en la que se encontraba Jesús siendo criticado por los líderes religiosos, Jesús había encontrado o estaba encontrando a aquellos publicanos y pecadores a quienes estaba recibiendo y con quienes estaba comiendo. No sabemos si alguno de ellos se arrepintió de sus pecados. No sabemos si alguno de ellos puso su confianza en aquel hombre a su lado para creer en él y ser salvado por él. No lo sabemos, no se nos dice. Pero lo que sí sabemos es que estaban en ese momento en el mejor lugar del mundo. Porque estaban con Jesús, el Salvador, y le estaban escuchando. Ese es el mejor lugar donde una persona se puede encontrar al lado de Jesús y escuchando sus palabras de amor y de gracia y de esperanza para pecadores como nosotros. Y nosotros, y tú. Ya se nos ha recordado que todos nosotros, por naturaleza, estamos perdidos. Esa es la mala noticia. Pero aquí va la buena noticia. Hay alguien que nos está buscando y ese alguien es Jesús. Él, Jesús, vino a nuestro mundo y se hizo un verdadero ser humano. ¿Para qué? Para buscar y salvar a pecadores perdidos como nosotros. Jesús te ha encontrado a ti, amigo, amiga, o sigues perdido, perdida. ¿Has oído el mensaje acerca de Jesús? ¿Lo has entendido? ¿Lo has creído? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Estás confiando en Jesús y solo en Él como tu única esperanza de salvación y paz con Dios? Acto primero, la pérdida. Acto segundo, la búsqueda. Acto tercero, el encuentro. Y ahora finalmente, acto cuarto y último, el gozo. El gozo. Porque el tema, a fin de cuentas, he dicho de este mensaje, no es otro que el gozo de Dios. El gozo de Dios. No es solo el gozo de las personas pecadoras que son salvadas. También es el gozo de Dios mismo.
En la primera historia, cuando el hombre encuentra a su oveja perdida, se llena de gozo, el 5 y el 6. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, ¿qué hace? Reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Veis el gozo en el corazón de aquel hombre cuando encuentra su oveja perdida? Y en la segunda historia, cuando la mujer encuentra su moneda perdida, también ella se llena de gozo. Versículo 9. Cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. También vemos el gozo en el corazón de aquella mujer. Y en la tercera historia, cuando el padre encuentra a su hijo perdido, él también, cómo no, se llena de gozo. Versículos 22 al 24, el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y, fijaos, hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y al final del capítulo también, en el 32, leemos este resumen, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y Jesús mismo nos dice, ¿a qué apuntan el gozo de aquel hombre y el gozo de aquella mujer, de las dos primeras historias? Versículo 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y en el versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Pero ¿de quién es ese gozo en el cielo? ¿El gozo de quién? No es en primer lugar el gozo de los ángeles, aunque también. Pero este gozo del que se habla aquí es ante todo el gozo de Dios mismo. Es el gozo de Dios por un pecador que se arrepiente. Es de Él, de Dios, este gozo. El hombre y la mujer y el padre, en su gozo, reflejan el gozo que Dios mismo experimenta cada vez que un pecador se arrepiente de verdad. El hombre invita a sus amigos y vecinos a gozarse con él, versículo 6. La mujer invita a sus amigas y vecinas a gozarse con ella, versículo 9. Y el padre manda a sus siervos a celebrar el regreso de su hijo, del 22 al 24. Y todos ellos representan, no a los ángeles, todos ellos en su gozo representan a Dios mismo. Y el gozo que Él siente, que Él experimenta, cuando una persona pecadora perdida se arrepiente de verdad y se vuelve a Dios y confía en Jesús como su Salvador. ¿Qué hace Dios? Se goza. Se goza. Y luego sí, invita o manda a sus ángeles en el cielo que ellos también se gocen con Él. Pero en primer lugar, este gozo no es otro que el gozo de Dios. De Dios. Y fue por eso
que Jesús contó estas 3 historias a aquellos fariseos y escribas que no entendían qué hacía Jesús comiendo con gente así. No lo entendían. Y Jesús, para explicárselo, les cuenta estas 3 historias y está contándoles el gozo que Él siente hablando y comiendo con publicanos y pecadores, porque Él vino al mundo para buscar y salvar a los pecadores como ellos y como nosotros. Podemos decir, pensando en Jesús ahí comiendo, a principios de esta historia, de este capítulo 15 de Lucas, y podemos decir que Jesús nunca fue más feliz que en momentos así. Que Jesús nunca fue más feliz que cuando estaba con los pecadores, que Él había venido para buscar y para salvar. Déjame que te haga 3 preguntas sencillas, sí, a ti, a cada uno de vosotros. 3 preguntas sencillas. ¿Te has arrepentido de forma sincera de tus pecados? Porque si lo has hecho, hay un sentido verdadero en el que tú has hecho feliz a Dios. Tú le has dado gozo a Dios por el hecho de haberte arrepentido de tus pecados y por haber puesto tu confianza en el único Salvador que hay, Jesús. Y eso le da gozo a Dios. La segunda pregunta, ¿tú te gozas con Dios? ¿Te gozas con Dios? ¿Tu corazón se llena de gozo cada vez que ves a alguien o cada vez que oyes de alguien que se arrepiente de sus pecados y que pone su fe en Jesús como su Salvador? Sabemos que Dios en el cielo se está gozando, pero ¿tú te gozas con Él? ¿Te regocijas cuando te cuentan otra conversión, otra persona que ha experimentado el gozo de la salvación? ¿Tú te gozas con ellos? Y la tercera pregunta, ¿te gustaría darle a Dios aún más gozo? ¿Eso es posible? ¿Podemos darle a Dios más gozo? No quiero entrar en la teología de eso, porque Dios siempre es perfectamente feliz, pero Jesús nos está enseñando, o no, en estas historias, que cada vez que un pecador se arrepiente de sus pecados, Dios se goza en ello. Entonces, ¿cómo podemos darle más gozo a Dios? Saliendo nosotros en busca de más personas perdidas. Cada vez que tú le hablas a esa persona en tu familia, entre tus amigos y compañeros de trabajo o de estudios, cada vez que tú oras por alguien y buscas el momento de compartir la buena noticia con esa persona, hay un sentido en el cual estamos buscando darle más gozo a Dios, buscando nosotros como instrumentos en sus manos a más ovejas o personas perdidas para su gloria. Hemos visto, pues, estos 4 actos en estas 3 historias. Acto primero, la pérdida. Acto segundo, la búsqueda. Acto tercero, el encuentro. Y acto cuarto y último, el gozo o la fiesta, si queréis. Y esas 4 cosas resumen el mensaje de toda la Biblia, no solo de Lucas 15. Es el mensaje del Evangelio, nada menos. Según la Biblia, todos somos concebidos y nacemos espiritualmente perdidos. Según la Biblia, Dios el Padre envió a su Hijo al mundo para buscar y para salvar a personas espiritualmente perdidas como nosotros. Según la Biblia, nuestra única esperanza como personas caídas, pecadoras y perdidas, no es que nosotros de alguna forma nos encontremos a nosotros mismos, o ni siquiera que nosotros
encontremos a Dios. Esa no es nuestra esperanza. Nuestra única esperanza como pecadores perdidos es que ese Jesús, el Hijo de Dios, que vino a nuestro mundo para buscar y salvar lo que se había perdido, que Él nos encuentre y nos salve a nosotros. Esa es nuestra única esperanza y la de toda la gente también. Según la Biblia, cuando Él, Jesús, encuentra a personas perdidas como nosotros, se llena de gozo en la salvación de cada persona que se arrepiente de verdad de sus pecados y pone su fe en ese mismo Jesús como su Salvador. Jesús mismo se llena de gozo. En el cielo el Padre también se llena de gozo. Y como el hombre y la mujer y el Padre, en las tres historias aquí en Lucas 15, el Padre y el Hijo luego invitan a los ángeles en el cielo a gozarse también con ellos. Por eso hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Si tú eres creyente hoy, hermano, hermana, cuando tú te arrepentiste de tus pecados, hubo fiesta en el cielo. Y si aún no eres creyente, todavía estás a tiempo. No sabemos para cuánto más tiempo, pero hoy, ahora mismo, todavía estás a tiempo. Y si tú hoy te arrepientes por primera vez de tus pecados, si hoy tú confías en el único que te puede salvar, que es Jesús, hoy también habrá fiesta, habrá gozo en el cielo delante de los ángeles. Y de eso trata el mensaje cristiano que llamamos el Evangelio. Trata de Dios buscando a personas perdidas como nosotros, encontrándolas, salvándolas y después celebrando por todo lo alto su regreso a casa. Y en eso, hermanos y amigos, en eso consiste el gozo de Dios. El gozo de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por poder estar aquí hoy alabándote, adorándote, porque tú te lo mereces, Señor. Pero gracias te damos porque eres el Dios que salva a los pecadores como nosotros. Si estamos aquí, es gracias a ti, no a nosotros. Oh Señor, gracias. Y gracias porque no solo nos das gozo y felicidad verdadera a nosotros, sin merecerlo nosotros, sino que tú también te gozas y te regocijas y te alegras por nuestra salvación. Oh Señor, esto es increíble. ¿Cómo puede ser que siendo tú tan santo y tan grande y nosotros tan pequeños y tan pecadores, que tú te alegres en la salvación de gente como nosotros? Pero tu palabra nos lo enseña que lo haces. Oh Señor, gracias por ese gozo, sí en la tierra, pero gracias por el gozo en el cielo, en tu presencia, delante de los santos ángeles tuyos allá. Oh Señor, gracias porque tú haces fiesta por cada pecador que se arrepiente de verdad y confía en Jesús. Señor, que haya muchos más pecadores arrepintiéndose y confiando en Jesús y dándote a ti gozo y alegría en el cielo con tus ángeles, porque hay más personas que se van salvando, que tú vas salvando, Señor. Gracias porque al final tú eres el hombre, tú eres la mujer, tú eres el Padre que sale a buscar y encontrar a las personas perdidas como nosotros. Y luego tú te alegras y te gozas y te regocijas en ello. Oh Señor, gracias por todo ello. A ti sea la gloria, hoy y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén.